Hoy os presento muy buenos días desde Melon Bytes. Es que no me gustan las botas, es que las botas son incómodas, es que no van conmigo. Hoy os presento unas botas, entre comillas, sandalias, que me han asombrado. Me ha llevado años encontrar algo que parezca unas zapatillas y sean botas, sandalias, no sé. Muy buenos días desde Melon Bytes. Ahora sí, el otoño parece que viene un poco más en serio, no vienen esas calimas que vienen de repente y, como el título no es un clickbait, es real. Hoy os presento unas sandalias botas, sandalias de la marca Teva. ¿Y por qué me parecen interesantes? Bueno, creo que sabéis ya hace tiempo que no soy un amante de las botas. He hecho varios vídeos, tenéis alguno por aquí, donde ya explico qué es lo que hace que las botas no vayan conmigo. Yo, por supuesto, recomiendo a todo el mundo que en montaña y sobre todo alta montaña lleve botas. Esto me ha llevado durante los últimos años con una búsqueda larguísima. O sea, he probado botas de muchos tipos, me he deshecho de las que tenía, definitivamente, vendidas, eliminadas, y creo que he dado un poco con algo que me puede valer para esos días donde hace mucho frío. Bueno, como habéis visto últimamente también he hecho pruebas con calcetines impermeables, calcetines de neopreno, porque entiendo que rutas de un día o varios donde te vas a mojar los pies de vez en cuando, tienes que cruzar algún arroyo, alguna llovizna. Creo que mientras las temperaturas no sean muy bajas, yo me conformo con el tema de estos calcetines impermeables o calcetines de neopreno. El problema, como os comenté ya en algún vídeo sobre esos calcetines que tenéis por aquí, es que cuando las temperaturas bajan mucho, tener lo que es el calcetín todo mojado por fuera no es lo que más me llama la atención, porque todos sabemos que la humedad y el frío pues no es una buena combinación. O me gustaría comentaros también que en los próximos meses vais a ver cambios en el canal, sobre todo geográficos. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. ¡Ey, melonero! ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué es esto? Mira, como habrás visto, el tema de la energía y el tema de la luz y todo esto es un disparate y cada día va subiendo y subiendo. Así que he decidido que con el panel solar lo voy acumulando aquí y la voy gastando ya cuando me venga bien. Hasta luego. Ahora de momento quiero enseñaros este calzado porque creo que puede ser interesante para algunos de vosotros que me seguís, que como yo, el tema de las botas tradicionales no va con vosotros. Las llevo usando 3 días, así que tampoco os puedo comentar nada a largo plazo, pero sí puedo daros una idea de cómo las veo y cómo están respondiendo. Es más, la primera diferencia que he observado es que al ponérselas, al contrario que una bota, no se siente igual, no hace falta, como dicen, romperla ni amoldarla ni nada, es como llevar una zapatilla, casi como llevar una sandalia. Vamos un poco con los datos. Teva es una marca que lleva ya bastantes años en el mercado, se ha especializado normalmente en sandalias. Yo tengo unas por casa que tienen años y años y aquello es indestructible, y en los últimos años se está probando hacer un poco calzado de varios tipos. Este es el Gran View GTX, por lo menos no ha escatimado ni en materiales ni en componentes. Vamos a empezar por abajo porque así veis perfectamente cómo ha ido a la alta gama
con un Vibram Mega Grip, además un Mega Grip de no sé si son 4 o 5 milímetros, bastante agresivo, con un rock plate debajo, rojo, una suela que la verdad tiene una pinta estupenda. Mega Grip yo lo llevo diciendo tiempo, desde las Altra, desde las Topo. Cuando tienes Mega Grip tienes estos días así húmedos con algo de lluvia y vas a evitar casi todos los resbalones. Y digo casi porque tampoco hay que abusar. Siempre habla una roca más lisa, con un poco de musgo y catapluz. La mediasuela tampoco se queda corta. Pensar que esta marca pertenece al mismo grupo que Hoka, y Hoka ahora mismo lo está arrasando un poco en mediasuelas. Interesante, una bota con un drop de solo 5 milímetros, que es la diferencia entre la parte trasera y la parte delantera. Eso ya llama mucho la atención y dice por dónde va este calzado, ¿eh? No va por un calzado tradicional, va por un calzado pues más natural, más de andar descalzo, y por eso ha optado por 5 milímetros, que en botas creo que es ideal. Ya la parte de arriba tiene dos compuestos, uno en poliéster reciclado que transpira, la puntera y el talón reforzado en plástico, y el resto del material es una piel auténtica, tratada, y esperemos que dé buen resultado. Bajo todo eso, Gore-Tex, por eso Gran View GTX. Y no soy un fan de esto, pero como os digo, las circunstancias en las que voy a utilizar estas botas van a ser con nieve, temperaturas muy bajas, y es como un calzado extra de invierno para mí. Para muchos sería un calzado de uso normal, primavera-otoño, yo lo llevo más para invierno. Y otro detalle que llama bastante la atención, como veis detrás es un mid pero bastante bajo, por lo cual lo hace cómodo, y luego veis esta cinta característica de Teva que llama bastante la atención. Lo que hace es que te siga la zapatilla porque es bastante flexible, y esto es típico de las sandalias de Teva, por eso la llaman botas sandalias, porque te las pones y andar con ellas es una sensación de ligereza, de comodidad, siendo unas botas. Y lo digo yo, de peso, aun llevando todo esto y la cinta y el Gore-Tex y todo, solo pesan 480 gramos, que creo que es aceptable para pues, unas botas de estas características. Y por último, dejar la característica principal, porque cuando os he hablado del drop os he dado una señal de que algo en esto era diferente, y efectivamente la anchura que tiene en la parte delante, igual que las Topo, igual que las Altra, Teva ha dicho vamos con este rollo de zapatillas anchas con una forma natural del pie. Definitivamente anchas delante. Ahora, esto no significa que sean un calzado donde te baile el pie. No, no, no. Esto lleva una franja de sujeción como las Topo. La parte de atrás no es de lo más duro y resistente, es cómodo, y a mí me gusta mucho la mediasuela. Sin ser muy grueso, es realmente cómodo, es agradable de andar. Vamos, para ser unas botas te siguen, y eso a mí me chifla. Yo os pondré un enlace de dónde las podéis encontrar a un precio razonable. Yo os digo que a veces las podéis encontrar a 100 euros, que para unas botas de esas características creo que incluso están por debajo del precio de mercado. Así que no desesperéis, existe opciones para casi todo el mundo. Que nos vemos en el próximo vídeo.